Bueno chicos, muy buenas noches, les habla el profesor Giovanni Granobles. Después de esta situación de orden mundial, el que ya todos conocemos con el tema del COVID-19 o coronavirus, y esto nos ha de alguna manera enclaustrarnos o ponernos en cuarentena, pues la intención es poder diseñar algunas estrategias para continuar con el proceso de las clases o lo que teníamos pendiente. Una de las cosas que realmente es importante ahorita dentro de la asignatura de teoría y metodología del entrenamiento deportivo tiene que ver con la estructuración o la planificación del entrenamiento, que ya en clase habíamos revisado y que es de dos tipos, uno que es el plan gráfico y otro que es el plan escrito. En este momentico pues tenemos la estructura de lo que es el plan gráfico, tenemos una idea que habíamos empezado en clase, esta es la estructura que tenemos acá, un título, pues Universidad del Valle, lo que tenemos acá, y pues el entrenador, vamos a colocar en ese caso mi nombre, ¿sí? Giovanni Granobles Peláez, quien identifica obviamente quien desarrolla el plan de entrenamiento. Esa maqueta o esta plantilla pues ya ustedes la tenían, ya la conocen, simple y llanamente pues la traigo a colación para recordar lo que ya hemos hecho, ¿sí? O simplemente para avanzar en los procesos. Bueno, entonces en lo primero nosotros tenemos una planificación que es la planificación de Matviet, que es a largo plazo. Vamos a desarrollar un macrociclo correspondiente a 24 semanas, como aparece de aquí hasta acá, 24 semanitas, y a este le vamos a llamar el macrociclo número 1. Vamos a combinar este primer aspecto, vamos a colocarle macro número 1 y vamos a iniciar, hemos iniciado aquí en el mes de enero como ejemplo, entonces enero 13 al 28 de junio, ¿sí? Entonces esa será pues nuestra primera parte. Una de las ideas que tenemos es desarrollar ese plan de entrenamiento para un deportista de atletismo que hace la parte de fondo. Tenemos en ese momentico un macrociclo de 24 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la estructura que vamos a desarrollar en nuestro plan gráfico. El segundo aspecto que vamos a desarrollar es el tema del periodo. Entonces, vamos aquí con este apoyo. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la estructura de la planificación? Entonces, un macrociclo lo vamos a partir de alguna manera en tres aspectos. Uno sería el periodo preparatorio, dos, el periodo competitivo y tres, el periodo transitorio. Entonces, si nosotros vamos a determinar la estructura de la planificación y vamos a tener en cuenta el periodo preparatorio, pues podemos tomar un tema de porcentajes. Sería para el periodo preparatorio en deportistas jóvenes, buscamos entre un 70 o un 60 del total de las semanas del macrociclo. En ese caso, pues vamos a determinar como nuestro macrociclo, como lo tenemos acá, es de 24 semanas. Vamos a desarrollar ese trabajo para 24 semanas, pero de esas 24 semanas, ¿cuánto le corresponde al periodo preparatorio? Entonces el entrenador, de acuerdo a lo que viene desarrollando con sus deportistas, y si son deportistas jóvenes, puede tomar en cuenta o un 70 o un 60%. ¿Por qué? Porque son deportistas que están en formación. Pero una situación bastante importante es que generalmente esta semanita, que es la semana donde ya hemos terminado y hemos cumplido
con nuestra competencia, esa semanita generalmente nosotros la dejamos como periodo transitorio y no la tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces esto sería como la parte de transitorio, lo ubicamos aquí. O es lo que quiere decir que vamos a trabajar con 23 semanas, ¿sí? Si volvemos a la diapositiva, entonces para determinar el número de semanas para el periodo preparatorio, pues tenemos un total de 23 semanas. ¿Por qué? Porque una semana se la vamos a dejar a el periodo transitorio. Entonces nos valemos de las matemáticas. Hemos determinado como entrenadores que vamos a escoger el 70% para el periodo preparatorio, lo que quiere decir que en la fórmula matemática tenemos 23 semanas que equivalen al 100%, hacemos una regla de 3, entonces el 70%, ¿cuántas semanas equivalen? Si hacemos la fórmula, ¿sí?, nos da 16.1 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que como está abajo de el decimal es menor que 5, pues simple y llanamente nos quedamos entonces con 16 semanas. Entonces venimos acá al plan gráfico y entonces voy hasta la semana 16, que sería esta, ¿sí? Le doy combinar y pues simplemente coloco aquí como periodo preparatorio, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos estas semanas correspondientes al periodo competitivo. Entonces si volvemos a las diapositivas, tenemos el periodo competitivo, entonces nos queda un 30% del total de las semanas. ¿Qué significa? Que hacemos la fórmula, la regla de 3 me da 6,9 semanas, lo que significa que serían 7 semanas para el periodo competitivo. Entonces si contamos acá, allí iría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 semanas. Le damos combinar y ese sería el periodo competitivo. ¿Estamos? Bien, entonces ya tenemos acá, le damos aquí con los bordes, que sería este, y tenemos los aspectos ya del periodo para el macrociclo. Este periodo, pues, lo alimentamos, sería equivalente al 70%, y esto sería equivalente a 16 semanas. El periodo competitivo sería el 30%, lo que significa que son 7 semanas. ¿Sí? 7 semanas serían para el periodo competitivo. Aquí tendríamos ya nuestra estructura. Ahora venimos para lo que tienen que ver con las etapas. Obviamente ya esto del periodo transitorio, pues generalmente lo dejamos en una semana, o pues dependiendo de la temporada y criterio del entrenador. Recordemos que como principios los periodos transitorios no tienen que ser o no pueden ser muy largos, lo que eso pues incurre en un problema ya de desentrenamiento y que nos llevaría a un problema mayor. Cuando hablamos de las etapas de entrenamiento, tenemos para el periodo preparatorio tenemos 2 etapas, ¿sí?, que sería la etapa de preparación general y la etapa de preparación especial. En el periodo competitivo tenemos también 2 etapas, que sería la etapa de precompetencia y la otra sería la etapa competitiva. Y en el periodo transitorio tenemos la etapa regenerativa. Entonces, ¿esto cómo aplica al plan gráfico como tal? Entonces nos valemos nuevamente de las matemáticas y empezamos a organizar nuestra estructura. En el periodo preparatorio pues tenemos la etapa de preparación general a orden o a criterio del entrenador, pues colocará, si es un grupo de formación, una mayor base de preparación general que equivaldría en este caso al 70% y una etapa de preparación especial equivaldría a un 30%. Eso pues lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar en esta línea, ¿sí?, a nuestro criterio. Esta línea es la que nosotros en este momentico estaríamos trabajando. Regresando a la diapositiva, significa que como ejemplo, si el periodo preparatorio tiene 16 semanas, nos valemos nuevamente de la fórmula matemática, que significa que tenemos
16 semanas sería el 100%. ¿16 semanas de qué? Del periodo preparatorio. Eso, haciendo pues la fórmula, nos da 11.2 semanas. ¿Qué significa? Que en total pues serían 11 semanas y en la etapa de preparación especial sería de 4 semanas. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la diapositiva, entonces vendríamos acá a desarrollar la etapa de preparación general. Entonces, etapa, ¿sí? Entonces sería etapa de preparación general. En este le damos los bordes. ¿Qué me queda? 1, 2, 3, 4, 5 semanitas correspondientes, ¿sí?, al etapa de preparación especial. Etapa de preparación especial. Podemos aquí suprimir para que se vea mejor. Allí, etapa de preparación especial. Le damos todos los bordes. Volvemos a la diapositiva. Pues aquí tendríamos un pequeño error, lo corregimos. Sería correspondiente a las 5 semanas, que es lo que estamos trabajando en la parte de los periodos o las etapas del periodo preparatorio, ¿sí? Venimos ahora entonces a desarrollar las etapas del periodo competitivo. Generalmente son 50-50. El periodo competitivo tiene 7 semanas. Entonces dejaríamos 4, la mayor para la precompetitiva y 3 semanas para la competitiva. Entonces tenemos acá, esta semana es una etapa regenerativa. Aquí la dejamos regenerativa. Y nos quedan entonces 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 semanas. Entonces, la mayor sería para la precompetitiva. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Aquí sería entonces etapa precom. Y aquí sería la competitiva con 3 semanas. Etapa competitiva. Le damos aquí a todos los bordes y nos queda ya la estructura, ¿sí? Entonces, esta ya le vamos a empezar a dar forma a la situación. Venimos entonces, generalmente a los entrenadores deportivos se les contrata, si están muy de buenas, a partir de la segunda semana del mes de enero. Entonces, aquí sería nuestro inicio de temporada y nos estamos ubicando con el mes de enero. Entonces la primera semana o el primer microciclo sería del 13 al 19, el segundo del 20 al 26, contando de lunes a domingo, ¿sí? Así sucesivamente. Aquí pues vemos que se parte el mes, por eso entonces tenemos este mes acá, este sería febrero, ¿sí? Lo vamos como cambiando, este sería marzo, ¿sí? Le vamos dando como las fechas, ese sería abril, ¿sí? Abril vendría siendo por acá. Mayo, que está aquí, le vamos a dar todos los bordes. Y este último mes sería el mes de junio. ¿Estamos claros? Le damos combinar y le damos el mes. Junio, podemos sombrear si queremos con colores que nos represente pues los meses como tal. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, si hemos hecho este macrociclo, es porque nosotros sabemos o conocemos que el objetivo principal es aquí. ¿En dónde? En la competencia fundamental, que sería esta. Esta sería la competencia fundamental, que estaría marcada con una C y una F. CF significa competencia fundamental y lo marcaríamos acá. ¿Estamos? Para nosotros sería el aspecto más importante durante nuestro plan de preparación, ¿sí? Entonces hemos elegido este como nuestra competencia fundamental y pues obviamente estamos desarrollando una serie de cosas. Cuando hablamos del plan de preparación significa que nosotros
le estamos apostando a una competencia en particular o que nos han contratado para una competencia en particular. Nuestro equipo debe participar en una competencia en particular. En este caso, en esa semana entre el 15 y el 21 del mes de junio, nosotros o nuestro equipo se estará participando en el evento más importante. Pero, pues obviamente nosotros debemos completar una serie de estímulos y de competencias que nos permitan llegar a ese nivel, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí un periodo competitivo. Se supone que lo que nosotros buscamos en este aspecto es competir, ¿sí? Competir y elevar ese nivel, esa forma deportiva. Entonces, aquí como entrenadores deberemos buscar algún tipo de competencia que nos permita empezar a evaluar los procesos que tenemos. Entonces, por decir algo, vamos a colocar aquí en esta parte que es la competencia preparatoria, ¿sí? Que hemos tomado acá, por decir algo que tenemos en la semana 20, ¿sí? un tipo de competencia. Entonces tenemos una competencia, por decir algo, en la ciudad de Cali. Entonces vamos a colocar, y aquí está en la ciudad de Cali ese nivel de competencia, ¿sí? Tenemos una competencia también importante y va a ser aquí, que es preparatoria, porque estamos en un periodo competitivo. Entonces, por decir algo, vamos a estar en Bogotá, ¿sí? Entonces, Bogotá es una competencia de orden preparatorio, ¿sí? Entonces lo podemos resaltar acá, lo podemos resaltar, y este es nuestro nivel de competencia. Pero muy seguramente nos vamos a encontrar con otro tipo de competencias, por decir algo aquí. Entonces digamos que aquí esta competencia le doy con este texto vertical, digamos que sea en Palmira, ¿sí? Entonces Palmira es una competencia preparatoria, ¿sí? Entonces digamos que tengo 1, 2, 3 y 4 competencias que son importantes dentro del plan de preparación, ¿sí? Que ya le voy dando como estructura a mi macrociclo. Pero bueno, entonces venimos ahora a seguir tomando en cuenta la estructura de nuestro plan de preparación. Entonces vengo acá, ¿sí? Y me vengo en el material que ustedes ya tienen y me voy con el tema de los mesociclos. Una cosa son los meses, calendario, enero, febrero, y otra cosa son los mesociclos, o sea, ya la estructura que yo le voy a dar. Nosotros tenemos entre 2 a 6, de 3 a 6 semanas por semanas para generar un mesociclo. Y estos mesociclos pueden ser de este tipo, ¿no? De preparación, técnicos, de acumulación, de precompetición, de control, de descarga o compensación y de competición, ¿sí? Y de alguna manera también podemos utilizar sería esta parte de acá, una forma también de llamarlos: básico, introductorio, desarrollador tipo 1, tipo 2, estabilizador, aproximador, competitivo, regenerativo, retransitorio. Entonces, teniendo en cuenta, vengo acá y reviso cómo voy a desarrollar. Entonces, ¿qué tipo de preparación tengo? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de atletas tengo? Entonces vengo acá en el mesociclo. Entonces digamos que apenas voy a empezar, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta lo siguiente. Entonces yo digo, voy a generar, porque es un grupo nuevo, voy a generar como entrenador 4 semanas para un mesociclo básico. Entonces determino que este va a ser básico, ¿sí? Le doy el desarrollo, creo que lo necesitan. Allí en ese básico haremos bases de entrada, trabajos técnicos y pues obviamente inicio al proceso de resistencia. Vengo acá, de esta manera voy con el segundo paso. Entonces si vemos la diapositiva, perdón, esto no es, si vengo aquí, tengo básico,
¿sí? Que serían los de preparación, técnicos o acumulación, básico, y después del básico, lo introductorio, voy con el desarrollador. Entonces, ¿cuántas semanas tengo hasta aquí? Tengo, en este caso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas hasta que se me termina a mí la etapa de preparación general. Entonces, en estas semanas yo debo hacer unos mesociclos desarrolladores, o sea, que busquen acumular volumen. Entonces, como son 7 semanas, entonces puedo partir, ¿sí? 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Para el tema. Entonces, digamos que yo le voy a dar 4 semanas y le voy a dar 3 semanas. Entonces, aquí sería un mesociclo desarrollador o desarrollo tipo 1, y este es un desarrollador tipo 2, o pues lo abrevio, desarrollo tipo 2. Entonces le doy acá todos los bordes y ya me queda la estructura. Como aquí tengo en esta etapa, que es la etapa de preparación especial, la voy a marcar con este color. ¿Qué significa para mí la etapa de preparación especial? Pues simple y llanamente, como entrenador, me indica que mis deportistas deben empezar a hacer un proceso de estabilización del volumen. ¿Qué significa? En esta semana, que es la semana 11, que estaríamos acá, la vamos a marcar con rojo, ¿sí? ¿Por qué es importante la semana 11? Porque es la última semana de la etapa de preparación general, y esta semana 11, ¿sí? Que corresponde al 70% de todas las semanas del periodo preparatorio, ¿sí? Aquí alcanzamos el 100% del volumen, o sea que el volumen estaría aquí en su 100%. Aquí no hay otra semana con mayor número de volumen, no hay, no existe. Entonces en la semana 11 tendríamos el máximo volumen. Como aquí alcanzamos el pico de volumen y entramos en una etapa de preparación especial, la etapa de preparación especial me indica a mí como entrenador que yo debo estabilizar el volumen. O sea, son volúmenes altos, pero empiezan a tender una parte de hacia la baja y a estabilizarse. Entonces este sería para mí un mesociclo estabilizador, y lo ubico dentro del plan de preparación, le coloco aquí estabilizador. Pero resulta y acontece que ya empiezo aquí con unos mesociclos en donde me aproximo a la parte de competencia, ¿sí? Entonces tengo 7 semanas. Esta semana es la semana de regeneración, ¿cierto? O sea, o de descarga, y me encuentro con 7 semanas. Entonces puedo utilizar 3 semanas, las voy a combinar, y aquí sería un mesociclo aproximador, y en este caso aquí volvemos los bordes, y en este caso sería un mesociclo competitivo. Ok, entonces ya tengo, le va dando cuerpo a mi macrociclo, le va dando estructura. Ya tengo pues una parte de la empresa donde yo estaría trabajando, el plan gráfico, quién es el entrenador. Faltaría, antes de esto, pues voy a insertar aquí una fila, ¿sí? Y entonces yo indicaría, por decirlo de alguna manera, plan de preparación, ¿sí? Del equipo de atletismo con miras al campeonato nacional en, digamos, Armenia, un ejemplo, ¿sí? Entonces ya le doy
identificación a nuestro proceso. Ya tengo la estructura, sé que empiezo en el mes de enero, el día 13. Mi macrociclo termina en la semana 24, el 28 del mes de junio, que las competencias fundamental está en la semana 23, del 15 al 21, ¿sí? Y como lo mencioné aquí, sería en Armenia. Tengo la estructura en los periodos, tengo un periodo preparatorio que corresponde al 70%, que serían 16 semanas, uno competitivo del 30% con 7, tengo las divisiones en cada una de las etapas, tengo 4 etapas principales: general, especial, precompetitiva y competitiva, y esta que sería la regenerativa. Tengo los meses, que aquí están los meses del año o los meses con que voy a trabajar, y los tipos de mesociclos que voy a desarrollar en esta etapa del proceso, ¿sí? Entonces tengo aquí básico, porque estoy empezando, desarrollador tipo 1, desarrollador tipo 2, estabilizador, aproximador competitivo y de descarga. Bueno, entonces ya le vamos dando forma. También tengo, porque esto me lo da el calendario, esta parte me la da el calendario nacional del deporte en el cual yo estoy participando, que corresponde a la liga o a la federación respectiva, ¿sí? Que hemos dicho también que en esa semana número 11, que es la última semana de la etapa de preparación general, tenemos en este caso, que es la semana 11, donde nosotros desarrollaremos el máximo volumen posible del macrociclo. Bueno, entonces ya vamos bien con el tema. Ahora voy a desarrollar este paraje que es el objetivo. Entonces venimos acá para conseguir el objetivo, ¿sí? Antes de esto voy a llegar a algo que llamamos zonas de entrenamiento. ¿Qué pasa con las zonas de entrenamiento? Pues en varios deportes hay diferentes ideas. Algunos lo llaman Z1, Z2, Z3, Z es de zona, ¿sí? Entonces aquí tenemos una idea, zonas de entrenamiento. Cuando hablamos de R1, estamos hablando de una zona que es una zona aeróbica ligera. La base de la pirámide, la base es esto, de aquí hasta aquí en la base, es lo que me indica a mí el volumen de trabajo del deporte. Y esta flecha que cada vez voy subiendo, la altura de la pirámide me indica la intensidad. ¿Qué significa? Que aquí estoy en trabajos tranquilos, suaves, pero en la medida que yo voy subiendo, se me va incrementando la intensidad hasta aquí, en donde dice velocidad, llegar al 100%. Entonces, de zonas muy aeróbicas, voy a pasar a zonas muy anaeróbicas. Esto de R1, perdón, aquí sería R2, serían las escalas de intensidad y serían los objetivos. Como mi intención es llegar con una muy buena ganancia de trabajo anaeróbico, porque realmente se gana cuando yo tengo muy buena velocidad. Entonces mi intención es llegar a esos niveles de entrenamiento, ¿sí? Aquí estaríamos hablando que yo como deportista estoy haciendo trabajos entre el 97 y el 100% de la intensidad cuando hablamos de tolerancia. La velocidad, que son trabajos anaeróbicos, alácticos, estamos desarrollando trabajos de alta intensidad al 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Como objetivo, entonces yo vengo acá y mi objetivo en la última semana, que sería la semana 23, pues mi objetivo del trabajo sería la velocidad, ¿sí? No significa que esta sería la única semana en donde yo trabaje velocidad, no. Ya se darán cuenta que nosotros trabajaremos la velocidad inclusive desde la primera semana del macrociclo. ¿Por qué? Porque esto como tal, la velocidad, significa que yo la puedo trabajar con el sustrato energético de la fosfocreatina, y para tener niveles de reserva
de casi el 87%, yo necesito descansar entre 1 minuto 30 y 3 minutos. O sea, como tengo una capacidad de recuperación tan fácil, entonces yo podría trabajar desde la primera semana la parte de la velocidad. Se me complica un poco cuando yo trabaje la tolerancia, que estaría en esa semana. ¿Por qué? Porque esa semana, sí, aunque esté trabajando entre el 97 al 100% de la intensidad, el volumen aquí es mayor y yo necesito, como entrenador, catalizar o de alguna manera espaciar los entrenamientos, y yo necesito 72 horas de recuperación de mi atleta. Lo que significa que yo trabajaría entre 2 a 3 estímulos de tolerancia a lactasia por semana. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a planificar el objetivo, yo lo planifico de atrás hacia adelante, ¿sí? Hacia acá. Entonces, si vemos otra vez en la diapositiva, entonces me vengo de aquí hacia abajo, ¿sí? Que es lo que yo estaría haciendo básicamente acá, ¿sí? Entonces, después de la tolerancia vendría la resistencia a lactasia. Entonces, generalmente en un macrociclo, pues yo colocaría en esos estímulos que son altamente intensos, vendría la resistencia a lactasia, que estaríamos hablando que es entre un 95 y un 97% en la intensidad del estímulo. También haría una semana, pero ya vendríamos con el máximo consumo de oxígeno, que sería el B2. En este caso aquí yo podría tener estímulos mayores, ¿sí? Entonces podría inclusive tener hasta 3 o 4 estímulos de máximo consumo de oxígeno. Entonces yo los aplico en este caso, ¿sí? Aquí pues voy acomodando mi estructura y ya tengo en ese caso los estímulos. Voy dándole el objetivo, vuelvo otra vez al tema de la pirámide, ¿sí? Y me encuentro con que debo tener otras zonas que llaman R2 y R1. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente, entonces, atendiendo ese tipo de zonas, vendrían con la R2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues las mayores proporciones se dan en este tipo de zonas. Entonces podríamos más o menos ir hasta aquí. Podríamos entonces después R1, ¿sí? Que sería más o menos en esta zona hasta aquí, y esos objetivos serían un desarrollo básicamente de la técnica. Entonces, como ven, ya tenemos estímulos importantes. Bueno, nos encontramos aquí con que aquí tenemos una competencia en Palmira. Yo podría aquí utilizar por intensidad, aumentarlo un poco y llevarla al R2 acá. Entonces le voy dando estructura. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Entonces ya tenemos el objetivo técnico hasta la velocidad. ¿Qué significa? Que voy desde lo fácil a lo más complejo. La intensidad, que es este objetivo, me está marcando, ¿sí?, cómo voy en procesos anaeróbicos. Quiere decir que voy de fácil a más fuerte. ¿En qué? En unas etapas, en unas semanas, que voy de lo fácil a lo más complejo. Cuando hablamos de trabajar el R1 acá, estamos hablando de que un deportista oscila en trabajos entre un 70, ¿sí?, a un 85%. Cuando estamos hablando de un R2, estaríamos trabajando con deportistas por encima del 85 hasta más o menos el 88%. Pero cuando hablamos de deportistas que van a trabajar el máximo consumo de oxígeno, ¿sí?, estamos hablando de deportistas que superan el 88% de la intensidad, ¿sí?, y que van más o menos hasta el 93, 94%. Y ya resistencia a lactasia, pues recoge ese porcentaje del 94, 95% hasta el 97%, y tolerancia, que sería esta,
iría entre el 97 y el 100%. La velocidad se trabaja siempre al 100%, al 100%, ¿sí? Entonces miren, ya tenemos este tipo de estructura acá, ¿sí? Entonces venimos ahora con el tipo de microciclo. Entonces, cuando hablamos de microciclos técnicos, ¿cierto? Que son estos, que como ya tenemos la técnica acá, yo puedo colocar un CO, que significa corriente, ¿cierto? Corriente que está trabajando técnica, que está acumulando volumen, ¿sí? Entonces le doy más o menos hasta donde yo podría ir. Entonces yo miro, ¿sí? El tipo de microciclo en que estoy. Entonces yo puedo venir acá, ¿sí? Y le doy que todos estos microciclos de acá serían corrientes, ¿sí? Ahora, ¿sí? Tendríamos otro microciclo que serían los microciclos, pues en este caso, pues inclusive podría irme hasta más o menos acá, pero aquí ya podría ir como aproximador, ¿sí? Que ya me indica el nivel de competencia. Entonces le puedo bajar aquí un poco la fuente, ¿sí? Para que los numeritos me queden bien, inclusive un poco menos, ¿sí? Y entonces le voy a dar hasta dónde, hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque pues obviamente me da el competitivo. Y estos serían microciclos competitivos. Y aquí sería uno de descarga, ¿sí? Entonces tenemos, pero entonces ya pues me va dando como la idea de lo que tengo acá, ¿sí? Bueno, entonces estamos ya completando el tutorial. Aquí estamos ya con los objetivos, con los tipos de microciclos, ¿sí? Bueno, entonces seguimos dándole a el trabajo como tal y seguimos. Las sesiones, generalmente un equipo pues debe trabajar casi los 6 días, pero pues obviamente empezando, podríamos empezar con 4, ¿cierto? 4 semanas, 4 días en la semana, con 5, luego ya serían 6, entonces podríamos ya de aquí en adelante empezar a tomar, ¿sí? los 6 días. Generalmente en la parte en donde vamos a competir, pues ya podríamos empezar a reducir el número de sesiones. Claro que eso nos va dando el tema ya cuando estemos pues obviamente en competencia, ir analizando el número de sesiones que necesitamos, ¿ya? Bueno, aquí en la descarga pues podríamos llegar inclusive a 3 o 4 sesiones por semana. Cuando ya tenemos las sesiones, venimos a los test pedagógicos. Entonces, ¿para qué me sirven los test pedagógicos? Pues los test pedagógicos me sirven a mí para saber exactamente en qué condiciones se encuentra mi deportista. Entonces, yo generalmente aplico en la segunda semana los test pedagógicos. ¿Por qué no en la primera? Pues porque en la primera estamos apenas empezando, ¿sí? ¿Qué trabajos haría? Pues haría test de tipo anaeróbico y test de tipo aeróbico. ¿Cómo puedo hacer test técnicos o lo que me indique el plan de preparación? Puedo utilizar test de resistencia, test de velocidad y pues obviamente los test que ya están reconocidos, un Leger, bueno, los que indique para mí como lo que estoy haciendo para deporte específico como tal. Hay test cíclicos y hay test acíclicos. Bueno, entonces, ¿cuándo sería oportuno volver a testear? Generalmente, poder volver a testear me indicaría a mí hacerlo cada 8 semanas, que son donde ejecutan las adaptaciones principalmente, o al terminar las etapas. Aquí tenemos, en este caso, en la semana número 11, tenemos que se termina la etapa de preparación general, ¿cierto? Entonces podríamos pues no hacer un test aquí, pero sí podríamos hacer un test acá, que es donde pues obviamente ya ha terminado el 100% del volumen y podríamos empezar a evaluar cómo se sienten nuestros deportistas, ¿ya? Entonces tendríamos aquí un test, aquí otro test y podríamos empezar, ¿sí?, a tomar o esta competencia como un test importante
o si necesito hacer unos test distintos y evalúo. Entonces podríamos tener test pedagógicos en ese sentido, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos competencias preparatorias, tenemos 3: Palmira, Bogotá y Cali. Tenemos competencia fundamental aquí, que sería en Armenia entre el 15 y el 21 de junio. Y venimos ahora a esto que es la parte importante con respecto a la determinación de los porcentajes de volumen. Entonces, para sacar el volumen, para determinar el volumen, pues yo me tengo que basar en un principio, que es el principio de la progresión y la alternancia de las cargas. Entonces, para yo, como entrenador, poder tener en cuenta eso, pues determino unos porcentajes para cada semana. Entonces, digamos que vamos a empezar con el 40%, le aumento un 10%, ¿sí? Porque la idea mía es llegar aquí al 100%. Entonces, yo voy jugando de una manera con ese tipo de actividades. Digamos que aquí voy con el 60%. Entonces ya tengo una progresión, porque hoy del 40 paso al 50, paso al 60. Y aquí pues le doy un descanso a mi deportista, le voy a dar bajo al 60%. Luego vengo acá, vuelvo a aumentar 60, luego voy al 70, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya tengo un pico, que sería este, que sería un pico, este que sería un pico superior. Entonces subo 3, descargo aquí y vuelvo a subir 3. Entonces podría volver a descargar, ¿cierto? O tomar, ¿sí?, una consideración. Entonces voy haciendo el 60, luego puedo volver a 70, volver a 80, ¿sí? Puedo hacer 90 y 100. 1, 2, 3, 4, 5. Podría estar bien, o podría replantear otro tipo de porcentaje. No llegar hasta el 60 aquí, sino que llegar al 70, ¿sí?, y cambiarlo. Pero pues en esta parte estaría bien. Entonces aquí estaría dándome el ciclaje, ¿sí? El ciclaje que ya lo vamos a ver. En ese sentido, que sería, voy aquí a hacer 50, combino, y sería un ciclaje 3-1, ¿sí? Bueno, vamos aquí a poner un formato de celda, ¿sí?, que me diga mi texto. Le doy a aceptar, ¿sí?, y le digo 3-1 ciclaje. Le doy sombrear 3-1 porque aquí llegó, subió 3 y bajó 1. Aquí sería también lo mismo, un ciclaje de 3-1, ¿sí?, 3-1, pero aquí ya me cambia 1, 2, 3, 4, 5. Le doy un ciclaje. Debo tener en cuenta esto, porque es muy posible que uno se pueda como emocionar y hacer ciclajes demasiados altos, ¿sí? Bueno, entonces aquí estaría bien. Ahorita ¿qué pasa con esta etapa de preparación especial? La etapa de preparación especial me indica que yo debo estabilizar el volumen. Entonces, como yo lo debo estabilizar, entonces empiezo a bajar 90, pero estabilizo con 90. Luego voy y bajo 80 y estabilizo con 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cada 2 sostenido, 90-90, 80-80. ¿Sí? Entonces me sostiene. Pero aquí ya entro en esta semana, aquí, en la semana 17, entro en el periodo competitivo. Como entro en el periodo competitivo, entonces voy 70, sigo estabilizando a 70 y aquí ya empiezo a bajar. Entonces puede ser un 65, puede ser aquí un 60, puede ser un 55, puede ser un 50, ¿sí?, puede ser un 45 y aquí un 40. Generalmente este porcentaje es muy similar al primero. Porcentaje muy similar al primero. Y si nosotros tenemos aquí en la última semana
un porcentaje muy pequeño con relación al volumen, pues podríamos incurrir en un error y no estaríamos dando estímulos importantes en esa semana, ¿sí? Y ya aquí podríamos tener hasta un 30%. Entonces aquí, como dice sumatoria, entonces lo que yo hago es coger, sombrear todo esto acá, llevarlo hasta donde dice sumatoria, o sea, hasta aquí. Vengo a este icono y automáticamente me dice que yo tengo una sumatoria de porcentajes de 1555. Ese valor, pues en ese momento no me está dando nada, me da un valor que es la sumatoria de porcentajes, ¿cierto? Pero pues ya necesitamos de alguna manera asumir el volumen que yo le debo aplicar a cada microciclo, acá. Entonces, para hacer el volumen, pues quiero recordarles que tenemos un ejemplo. Si vamos a determinar el volumen de un atleta de fondo, pues determinamos lo que puede hacer en una sesión. Digamos que ese deportista por sesión nos puede dar 8 kilómetros por sesión. Y digamos que ese atleta entrena 6 días a la semana. Entonces el volumen por microciclo sería multiplicando 8 por 6, 8 que son el volumen que hace por sesión, 6 porque son los días que entrena en la semana, me daría un promedio de 48 kilómetros por semana. Pero si yo necesito saber el volumen total del macro, entonces lo que yo debo hacer es, pues el número de semanas del macro es de 24, ¿sí? El número de kilómetros que hago yo por semana es de 48, entonces multiplico volumen total del macro 24 por 48. 24 semanas, 48 me da 1152 kilómetros. 1152 kilómetros. Entonces, este volumen, que es el volumen que yo necesito, porque ese volumen es el que yo voy a manejar para que me dé acá. Entonces, atento. Vamos a empezar a manejar una situación. Entonces, una fórmula. Para hallar una fórmula, entonces le doy igual. Abro paréntesis, ¿cierto? Entonces, para hallar el volumen del micro, que sería el volumen de la primera semana, me indica volumen del micro. Le voy a dar el porcentaje, que es este, que sería lo que yo voy a hallar, que es el 40, ¿sí? Por ¿sí? Por el volumen total. El volumen total, aquí en este caso sería el volumen total de el porcentaje. Vamos a mirar acá, sería una constante. $1152 dividido 1555. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que hicimos acá. Este B24 que está aquí corresponde a porcentaje. ¿Sí? Corresponde a porcentaje. Perdón, que aquí corresponde a porcentaje. ¿Sí? Volvamos a hacerlo, que sería... Aquí se me dañó la fórmula, pero ahorita lo corrijo. Que sería este. Aquí ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué significa B24? B24 es esto, o sea que es porcentaje. Y como yo debo eliminar porcentaje con porcentaje, que sería este, ¿sí? Entonces la fórmula dice que soy el 40% por 1152. ¿De dónde salió 1152? Pues 1152 salió de aquí, de esta parte de aquí, que es el volumen total del macro, ¿sí? Y que sería la constante, este, dividido 1555, que es este, que es la sumatoria total de los porcentajes de todo el macrociclo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta semana mi deportista debe hacer 30 kilómetros. Si yo le doy a este deportista, ya esto aquí, lo traslado hasta acá, pues simple y llanamente me dará los volúmenes que yo voy a trabajar en ese macrociclo.
Y si yo hago en ese ejercicio, lo llevo a la sumatoria hasta aquí, ¿sí? Me debe dar 1152. Mírenlo acá. Ese es el volumen que me dio en ese trabajo. Si nosotros podemos observar, vamos en un nivel de ascenso. De 30 kilómetros a la semana pasamos a 37, luego a 44 y en este ya tenemos 37 kilómetros, que sería un descenso entre la semana que tenemos acá, entre la semana 4 y la semana 3, ¿sí? Como picos. Luego volvemos a 50 y quiere decir que ese macrociclo, ese deportista tendrá en una semana, el pico máximo serán 74 kilómetros que realizaría en ese macrociclo, 74 kilómetros. ¿Sí? Entonces, por ahora, chicos, pues este es el primer tutorial. Quiero que lo revisen y me hagan sus comentarios respectivos. Muchísimas gracias y estaremos conectándonos para una nueva oportunidad. ¿Sí?